Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Gálatas. El día de hoy vamos a leer Gálatas capítulo 1, desde el versículo 1, una vez más voy a leer. El versículo 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo, revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria
y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Hasta el versículo 24 he leído. ¿Se recuerda de lo que ayer yo estaba contando? Ayer yo estaba hablando sobre Éxodo capítulo 15. Un día algunas personas llegaron de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía, donde estaba pastoreando apóstol Pablo y Bernabé. Ellos, como habían dicho, ellos dijeron que si no puede recibir circuncisión, no será salvo. Esta palabra empezó a pelear contra los discípulos de Jesucristo, porque apóstol Pablo y Bernabé estaban discutiendo a ellos. Porque en el corazón de apóstol Pablo se dividió muy exacto el camino antiguo y el camino nuevo. Como lo que está apareciendo, él también era uno de fariseo. Por eso siempre él estaba teniendo una enseñanza como sobre judaísmo. Judaísmo es decir que ya tenía que recibir circuncisión después de nacer 8 días. También tenía que guardar el mandamiento de Dios. Tenía que cumplir la ley de Dios para recibir la salvación. Es decir que según su entendimiento, para tener el judaísmo, no es como raro, ¿no? Sino que es una tradición de Israel y también enseñanza que venía desde antepasados. Por eso, como dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Significa que él estaba pensando acerca de los cristianos salvos. Ellos decían que no es necesario cumplir mandamiento de Dios, solamente necesita creer en Jesucristo. Suficiente creer en la sangre de Jesucristo, será salvo. Escuchando esta palabra en el corazón de apóstol Pablo, como estaba haciendo como Saulo, considerando en su corazón a ellos como malditos. Por eso él estaba pensando que todos los cristianos que creen en Jesucristo, todo tiene que ser muerto. Por eso él estaba de acuerdo cuando las personas querían apedrear al diácono Esteban, y también él podía sentir como testigo. Es digno de ser muerto tal persona que está convocando el nombre de Jesucristo. Dice que Jesucristo se resucitó. También dice que Jesucristo limpió nuestros pecados. También nosotros no podemos guardar mandamiento. Ya solamente puede creer en Jesucristo, puede entrar en el reino de Dios. Por eso se veía que todos son malditos. Apóstol Pablo, él tenía celo de Dios. Por eso, para encarcelar a todos cristianos, por eso obtuvo el decreto y derecho
para atrapar a los cristianos. Busquemos Hechos capítulo 9, donde sale del encuentro de nuestro Señor Jesucristo, Saulo. ¿Ya? Hechos capítulo 9. El versículo 1. Saulo respiraron aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Exactamente así sale, ¿no? ¿Con qué corazón estaba partiendo de Jerusalén, recibiendo la carta y el poder para atrapar a los que caminan en este camino? ¿Qué camino es? Camino era totalmente diferente de lo que él tenía. La mayoría de los israelitas, los judíos, caminaban el camino con la ley, con mandamiento de Dios. Porque desde Moisés ellos tenían 10 mandamientos y la ley de Dios. Sí o sí tenía que cumplir mandamiento de Dios. Eso es pacto. Como lo que Dios había dicho por medio de Deuteronomio capítulo 28, ¿no? Los israelitas sí pueden cumplir mandamiento de Dios, guardando la ley de Dios, Dios iba a bendecir. Pero cuando derrumba mandamiento de Dios, Dios iba a maldecir. Pero por fin, todos los israelitas habían sido maldecidos. ¿Por qué? No podían cumplir mandamiento de Dios. En la realidad, ninguna persona podía ser justificado delante de Dios por sus obras, porque nadie podía cumplir mandamiento de Dios. Eso es correcto. Pero hasta el tiempo de Saulo estaba siguiendo, es decir, que la mayoría de gente estaban caminando en este camino. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, y muchos hombres habían sido perdonados de sus pecados y también habían sido justificados delante de Dios. Transformaron, renacieron, se dicen que son cristianos. Cristianos, es decir, que pueden vivir como igual que Jesucristo, siguiendo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquel tiempo estaban chocando fuertemente con los fariseos y los cristianos evangélicos. Significa que en el corazón de Saulo tenía este camino, el camino que andaba con el mandamiento de Dios. Pero otros que recibieron la salvación, el camino de la fe. Por eso él quería atrapar a los cristianos para encarcelar, también quería matarlo hasta que sea muerto. Todo tiene que desaparecer del mundo, porque son malditos. Así podía pensar. El versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De repente, ¿no? Estaba resplandeciendo la luz
hacia él y luego de repente él se cayó, se perdió vista y luego salió la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que él estaba muy asustado, ¿no? Porque al mirar al cielo ya no podía ver, ni podía distinguir quién apareció. Por eso dice el versículo 5, y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Significa que él está persiguiendo a los cristianos, es como igual que él estaba persiguiendo a Jesucristo. Pero Jesucristo lo mismo le presentó. Jesucristo le dijo. Jesucristo por sí mismo estaba apareciendo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Entre nosotros alguien podía ver a Jesucristo que apareció. Según mi caso, yo no he visto a Jesucristo. No mucha gente habían visto a Jesucristo después de ser arrebatado nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, él buscó a Saulo. ¿Para qué? Para que Saulo pudiera pensar que él estaba equivocado, él andando mal, él estaba caminando en el camino que era totalmente equivocado. Porque él estaba caminando equivocadamente. Porque Saulo no sabía que a través de Jesucristo había establecido el pacto nuevo. Y también por medio de la sangre de Jesucristo la gente puede ser limpiado de sus pecados y perdonados. Saulo todavía no sabía que él necesita arrepentirse de ese camino que andaba con el mandamiento de Dios a la gracia de Jesucristo. Ese camino es correcto. Pues en este mundo está funcionando dos caminos. Un camino, una persona que piensa, ¿no? Yo tengo que guardar mandamientos, yo tengo que ofrendar, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que orar al Señor. ¿Con qué propósito? Para recibir la salvación. Si yo no puedo hacer estas buenas cosas, entonces yo no puedo recibir la salvación. Además, cada día yo tengo que purificar mi pecado. Significa que en su mente está teniendo esta regla. Otro puede creer que Jesucristo hizo la redención eterna, nos santificó, nos justificó y nos perfeccionó. Suficiente creyendo en la sangre de Jesucristo, nosotros ya fuimos salvos. Entonces, siempre con este camino está chocando entre dos. Porque este camino que andaba con su obra, sí o sí está echando corazón para hacer algo bueno, para recibir la salvación. Pero alguno dice que no vale de nada nuestra obra para recibir la salvación, sino que necesita creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso apóstol Pablo, al escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, de repente llegó un choque fuertemente. Porque él pensaba que Jesucristo era falso. Jesucristo ya había muerto.
Era mentira de lo que dice que habían resucitado. Todos son mentirosos. Así consideraba en su corazón. Pero no era mentira, sino que la verdad que Jesucristo se resucitó, también apareció ante él. Por eso él no podía negar. Él no podía considerar constantemente con su pensamiento. Por eso ya estaba siendo ciego y luego él estaba encontrando un discípulo de Jesucristo. Veamos. El versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Al ver el versículo 6, nosotros podemos imaginar que Dios, también Jesucristo, directamente puede predicar el Evangelio para recibir la salvación. Pero Jesucristo no explicó sobre perdón de los pecados ni salvación. ¿Por qué? Jesucristo y Dios utilizan solamente a los salvos que saben el Evangelio. Para poder salvar una alma, Dios utiliza a los salvos. No explica directamente Jesucristo, sino que utiliza su siervo, como igual que Jesucristo utilizó Pedro para poder salvar la familia de Cornelio. Dios no le encomendó antemano de ángel para que predicara el Evangelio. ¿A quién encomendó Dios el Evangelio? A los salvos. Por eso uno que predica el Evangelio es muy precioso. Porque a través de su predicación, a través de su explicación del Evangelio, la gente puede ser salvo. Nosotros podemos ver esta palabra, como dice el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y repito, el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínense, ¿no? Una persona que no podía comer ni podía tomar nada durante 3 días. ¿Por qué? Imagínense, durante 3 días, ¿cómo estaba pensando? Siendo ciego, durante muchos tiempos, entre 3 días, Saulo estaba pensando profundamente. Yo estaba pensando bien. Yo pensaba que yo tenía razón para matar a los cristianos, porque los cristianos son mentirosos. Dicen que ellos han visto a Jesucristo que había resucitado. Todos son mentirosos. También Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Por eso nosotros podemos ser justos. Todos son mentirosos. Porque Dios nos habló por medio de Moisés para que nosotros cumpliéramos mandamiento de Dios para poder recibir la salvación y recibir la vida eterna. Fuera de este camino, ¿dónde existe el camino nuevo?
Yo creo que a través de un choque fuerte que llegó en su corazón, él no podía comer ni podía beber. En aquel entonces, Jesucristo, ¿cómo estaba pensando acerca de la vida de Saulo? Veamos. El versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y la visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Significa que Dios estaba haciendo un milagro para que Saulo podía ver la visión. Un día iba a venir un hombre, se llamará Ananías. Él pondrá su mano sobre la cabeza de él para recuperar de su vista. Y luego esta palabra está hablando Jesucristo a Ananías. Pero Ananías sabía muy bien acerca de Saulo, que era maldito, que quería matar a los cristianos. Por eso al principio él no quiso buscar Saulo. Aunque Jesucristo le dijo, pero no quería, ¿no? Pero se cambió su corazón. Entonces, 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 자, en esta palabra, el versículo 15 sale exactamente nuestro Señor Jesucristo, el objetivo de convocatoria hacia Saulo. ¿Qué propósito tenía? Eres instrumento escogido, así dice. ¿Quién es? Saulo. Por eso en el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba considerando como uno de 12 discípulos. En vez de Judas Iscariote, Jesucristo quería establecer Saulo como apóstol. Por eso estaba teniendo un plan muy grande para poder llegar el evangelio a los gentiles. Significa que no por el deseo de Saulo podía predicar el evangelio Galacia, Corinto, Tesalónica. No es así, sino que Dios había escogido, Dios estaba preparando instrumento escogido. Jesucristo también quería usarlo. ¿Qué significa? Jesucristo y Dios saben muy bien acerca de nuestra vida. Imagínense, en esta noche estamos compartiendo la palabra de Dios. Se veía
como una casualidad. Pero no es casualidad, porque observando el tiempo pasado, Dios me salvó en el año 1990. Y luego Dios me envió a La Paz de Bolivia, en Sudamérica, como 1 de abril de 1998, hace 22 años atrás. Y luego desde aquel tiempo yo tenía que aprender el idioma español cuando tenía como 32 años. Y luego, ya pasando tiempo, hoy en día por tener cuarentena y pandemia, estoy utilizando Zoom y también plataforma de internet, Facebook, estoy transmitiendo. ¿Cómo nosotros podemos decir que eso es una casualidad? Sino que Jesucristo está teniendo plan cada uno de ustedes. Si ustedes están de acuerdo de lo que Dios está llamando con el propósito de Dios, más tarde, pasando un año, pasando 5 años, ustedes podrán ver el fruto de Dios, también la gloria de Dios. Por eso nosotros podemos imaginar, Jesucristo estaba teniendo plan con el apóstol Pablo, que era Saulo. Por eso, Ananías, ¿cómo estaba predicando ante Saulo? Ya veamos. El versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En esta palabra no sale cómo estaba recibiendo la salvación, solamente sale que había puesto su mano sobre la cabeza de Saulo y recobró la vista y luego descendió el Espíritu Santo del Señor. Pero leyendo Hechos, en otra parte estaba diciendo que convoque el nombre de Jesucristo, que sea perdonado de todos sus pecados por medio de Jesucristo. Y luego Saulo aceptó, así está escrito. La verdad que Saulo recibió la salvación a través de Ananías, que él estaba explicando sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, apóstol Pablo, ¿cómo recibió la salvación? ¿Por cumplimiento de la ley o por la fe? Claramente, él por aceptar el evangelio, él recibió la salvación. Por eso, él se arrepintió ¿de qué? Del camino antiguo donde él estaba esforzando, guardar mandamiento para recibir la salvación. Ese camino no llevó hasta destino. ¿Por qué? Mientras tanto que él estaba caminando en el camino antiguo para cumplir mandamiento de Dios, para cumplir la ley de Dios, para tener la vida eterna por su obra, pero Jesucristo apareció también
Dios le envió a Ananías para que predicara el evangelio. Él recibió la salvación por escuchar el evangelio. Por eso nosotros tenemos que llamar la atención de la predicación de apóstol Pablo. ¿Por qué? Ya volvamos. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 está hablando exactamente sobre lo que había aprendido, cómo él aprendió. El versículo 11, voy a leer. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso yo creo en esta palabra. Apóstol Pablo, después de ser apóstol de Jesucristo, él cuando se quedaba algún momento en Damasco y luego por medio de Bernabé visitó a la iglesia de Jerusalén, inmediatamente surgía persecución que quería matar a Saulo. Por eso los discípulos, en vez de tener comunión, enviaron los discípulos de Jesucristo a Saulo a Tarso, en donde él nació. Entonces, pasando tiempo, una vez él visitó a Jerusalén, donde está apareciendo, ¿no? Quedándose 15 días, como lo que está hablando el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El versículo 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Significa que para aprender sobre la enseñanza de Dios, sí o sí alguien tiene que aprender. Pero él dice que yo no aprendí de hombres, sino revelación de Jesucristo. Cómo Dios estaba revelando al apóstol Pablo acerca del evangelio. Por eso yo considero, de todos los libros que fueron escritos por medio del apóstol Pablo, eso es la revelación de Jesucristo. Imagínense. Jesucristo directamente reveló al apóstol Pablo para que entendiera sobre la verdad, la justicia de Dios, el juicio eterno y también el evangelio. Por medio del libro Romanos, Gálatas, Corintios, Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, ya nosotros podemos encontrar la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué honor! Es que nosotros podemos encontrar la revelación de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Por eso apóstol Pablo estaba sabiendo muy bien. Yo era uno que estaba confiando sobre judaísmo. Yo pensaba que el judaísmo es correcto. Solamente ser humano tenía que guardar mandamiento, tenía que recibir circuncisión para poder recibir la salvación. Pero después de encontrar a Jesucristo, después de conocer la verdad, después de ser perdonado de todos sus pecados por la sangre de Jesucristo, él veía que yo estaba equivocado en el camino antiguo. Por eso nosotros hemos hablado, ¿no?, ayer,
Hechos capítulo 15 dice que si no recibe circuncisión, no podrá ser salvo. Así estaba enseñando algunos que llegaron de la iglesia de Jerusalén. Hoy en día no está hablando ninguna persona hacia nosotros. Ustedes tienen que recibir circuncisión. Ninguna persona está enseñando esta forma de decir. Pero existe como similar. Ustedes si no pueden guardar el mandamiento de Dios, no podrán recibir la salvación. ¿Qué diferencia hay? Solamente vocabulario. Si no recibe circuncisión, no será salvo. Si no puede guardar el mandamiento de Dios, no podrá ser salvo. Así es. Por eso el apóstol Pablo estaba hablando sobre el Evangelio. El Evangelio sí o sí debe ser por la gracia del Señor. Pues uno que predica diferente evangelio, aunque un ángel que viene del cielo, imagínense, el ángel que estaba explicando sobre el evangelio, pero el evangelio diferente. Es decir que ahora sí está apareciendo un ángel, dice que ustedes después de recibir la salvación, sí o sí tienen que guardar el mandamiento para poder recibir la salvación. Así está enseñando, este ángel debe ser anatema. Por eso vamos a ver, así dice, el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué significa? Nunca había explicado apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia, después de conocer el evangelio, después de ser justificado, debería recibir circuncisión para ser salvo. Esta manera de decir nunca había enseñado. Pero en esa época ya estaba surgiendo en la iglesia de Galacia, alguien estaba llegando, los judíos, enseñando judaísmo para que recibieran la circuncisión, para que cumplieran la ley de Dios, tenían que guardar mandamiento de Dios. ¿Con qué propósito? Para poder recibir la salvación. Pero, ¿cómo consideraba en el corazón de apóstol Pablo? Ustedes están apartiendo de la gracia del Señor Jesucristo y luego está persiguiendo evangelio diferente, así dice. Porque el evangelio viene por la gracia. La gracia no mezcla la obra. La gracia debe ser 100% por la obra de Jesucristo. Por eso, puramente en Gálatas está hablando sobre dos cosas. Uno es el camino antiguo, donde estaba caminando Saulo, permaneciendo en el lugar de judaísmo. Pero otro camino, el camino del evangelio, que existe solamente por la gracia de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Por eso no tiene que mezclar los dos. Solamente tiene que elegir. Si puede recibir la salvación por cumplimiento de mandamiento de Dios, tiene que caminar, tiene que esforzar, tiene que cumplir perfectamente. Si puede cumplir todo, podrá recibir la salvación. Pero si no puede cumplir mandamiento de Dios, recibirá castigo eterno. Además, Dios había sentenciado
Como dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. Por eso nosotros tenemos que elegir este camino. Por eso más el justo vivirá por la fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, mas el justo vivirá por la fe. La fe viene por oír, oír por la palabra de Dios. Por eso es muy interesante de investigar, aprender el libro de Gálatas para dejar el camino antiguo, escogiendo el camino nuevo de la fe. Cómo nosotros podemos vivir por la fe. Así es, el de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque nosotros hemos escuchado varias veces el Evangelio a través de Romanos, como está escrito que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán justos. Nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en vez de nosotros, Jesucristo cargó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, hizo la redención eterna una sola vez para siempre. Por eso nosotros podemos creer que su sangre nos justificó, santificó y perfeccionó. Por eso nosotros podemos ser justos, santos, perfectos ante el Señor. Solamente vale la fe. También por tener la fe, nosotros podemos practicar caminando para demostrar el amor de nuestro Señor Jesucristo que nos entregó. Por la gracia de Dios, estamos uniendo entre muchos pastores. Espero que les bendiga. También espero que les acompañe para que ellos puedan transmitir la palabra de Dios por la fe, salvando muchas almas. Señor, espero que nos ayude para que nosotros sigamos aprendiendo la palabra del Señor por la guía del Espíritu Santo del Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos